¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas de nuevo al canal. Pues la Real Sociedad afronta este tramo final de temporada con cierta dificultad. Vamos a verlo. Bien, después de esa eliminatoria frente al PSG, en la que Kylian Mbappé decidió acabar con la eliminatoria, se abre un escenario nuevo para la Real Sociedad. ¿Por qué? Porque esta temporada era una temporada muy ilusionante, una temporada muy ambiciosa. Recordemos que tenía Liga, Copa y Champions League. La Champions, después de 10 años sin pisarla, pues era un aliciente espectacular para el equipo Churiurdin, al que accedió por mérito propio y por su buen hacer, ¿no? En la pasada temporada. Es verdad que ya había ganado esa Copa del Rey frente al Athletic Club, al eterno rival, hace ya 3 temporadas, y lo cierto es que se había quitado un poquito de encima, ¿no? Esa sensación, ¿no? De que no era capaz de abordar grandes retos, y ahora poco a poco los ha ido consiguiendo por mérito propio. Pero se abre un escenario nuevo porque esa eliminatoria frente al PSG, una eliminatoria que cuando salió el sorteo en el mes de diciembre, dijimos, la Real está ahí. Obviamente es una eliminatoria muy complicada, pero la sociedad la puede sacar adelante. ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque venía de hacer una fase de grupos inmaculada. Había encajado solamente un par de goles. El único que le quitó puntos fue ese gol de Lautaro en Anoeta después de un partidazo fantástico de la Real, que acabaría en empate a uno, si no recuerdo mal, pero había sido seguramente el equipo más estimulante de toda la fase de grupos de la competición, ¿no? Con una presión adelantada, con un gran ritmo de balón, con mucha llegada, con solidez y consistencia defensiva, y la verdad es que no sé si era favorita o no, pero sí por lo menos la eliminatoria parecía que era más pareja de lo que finalmente acabaría siendo, ¿no? Con ese 2-0 en París, ¿no? Con esos goles, el primero en ese saque de esquina en el que Traoré no estaba y consigue marcar Mbappé levantando mucho la cabeza después de peinada de Marquinhos, y luego, pues bueno, lo que todos ya sabemos, y el partido de vuelta del francés, que fue espectacular, atacando mucho la espalda en esas diagonales fantásticas a Zubeldia y al propio Amari Traoré. ¿Y ahora qué ocurre con la Real Sociedad? Vamos a ver un poquito por qué la Real Sociedad no ha podido tener esa consistencia, por qué no ha podido darle continuidad a ese buen arranque de temporada, especialmente en Champions, en Liga. Yo recuerdo que en el post de Dazón con Miguel Quintana y tal, habíamos comentado alguna vez la sensación de que el equipo empataba demasiados partidos. Especialmente fue un partido después de la Unión Deportiva Las Palmas, en el que la Real Sociedad, ahora vamos a buscarlo, acabaría empatando a 0 en un partido en el que incluso tuvo 2 balones al poste Loyodis. Pero los primeros partidos fueron empate contra el Girona en casa en la primera jornada, empate contra el Celta en casa en la jornada 2, empate en Las Palmas, ¿no? Fueron 3 puntos sobre 9, y la sensación de que el equipo le estaba costando, digamos, dominar los partidos, ¿no? Y recuerdo haber dicho que, ¿cómo era aquel proverbio africano que comenté aquel día? Que es que el cauce del río no espera al sediento, creo que era, ¿no? En plan, oye, pues si quieres seguir al ritmo de Champions, tienes que empezar a sumar de a tres. Luego ganaría en esa victoria fantástica frente a Granada, en aquella paliza tremenda, y a partir de aquí, digamos que el equipo empezaría a crecer un poco más, ¿no? Con esas fases de grupos de Champions incluida, tan meritoria y tan buena como comentábamos antes. Vamos a hacer un repaso de la plantilla. ¿Me acuerdo de la plantilla de la sociedad? Vamos a ver los delanteros, ¿sí? Obviamente, contando a Oyarzabal y Cubo como delanteros, están dando un rendimiento bueno, son 8 goles y 7 respectivamente, pero claro, tus delanteros centros, tus nueve, que son Andrés Silva, lleva un gol, ¿de acuerdo? Que además, si no me equivoco, es un gol de penalti frente al Sevilla, totalmente intrascendente. Sadi Kumar lleva 2 goles en su temporada, contra Osasuna fuera, en ese latigazo fantástico desde fuera del área, y frente al Sevilla en casa, ¿no? En un final de noviembre, principio de diciembre, muy bueno del futbolista de Kaduna, del futbolista nigeriano. Y Carlos Fernández, que no ha tenido continuidad, apenas también un par de goles en este año, uno frente al Almería en el mes de noviembre, y el otro frente al Buñol, ¿no? En Copa, y frente al Valencia, en ese 0-1 fantástico en Mestalla de la Real Sociedad, un equipo que se veía mucho más sólido, que aquel día acabaría jugando contra 10 por expulsión de Amalá. Entonces, claro, si tus tres delanteros principales y tus tres nueves acumulan solamente 4 o 5 goles en las competiciones gordas, pues evidentemente tienes un problema de finalización. Es verdad que con Alex de Llano alguna vez hemos hablado en Dazón, en los datos de la generación ofensiva de la Real, que no es tanta, no es que esté fallando solamente en la materialización de las ocasiones, en la ejecución, sino también en la generación de las mismas. ¿Por qué? Porque la Real Sociedad
Cuando mejor ha funcionado es cuando ha hecho esa salida de balón en línea de tres, ubicando a Zubimendi entre centrales o en el lado de uno de los centrales, dando cierto vuelo a los laterales que no participaban mucho de la construcción, pero sí de la llegada y gente de mucha calidad por dentro, ¿no? Jugando por dentro, Take Kubo, el propio Brais Méndez, cuando venía a recibir Oyarzábal, Mikel Merino rompiendo, es decir, alguien que viene y Merino que rompe, y eso es lo que le ha dado dinamismo al equipo de Imanol Alguacil. Obviamente la intensidad, el ganar muchos duelos, el ir mucho al choque, en ser victorioso en esas microbatallas, en esa guerra de guerrillas, que es lo que a la Real le ha permitido ir creciendo, ¿no? Una Real que tuvo que hacer una modificación a nivel defensivo, porque los laterales es cierto que se quedaba algo corto, ¿no? Y que le estaba costando muchísimo encontrar regularidad. Llegaría, por ejemplo, Tierney, que bueno, pues, empezó más o menos, pero su rendimiento no está siendo del todo bueno. Luego llegaría Mari Traoré, que hasta la Copa de África estaba siendo, desde mi humilde opinión, un top 3 de laterales españoles de la liga, pero que desde entonces, entre el partido de París, se medio lesiona, le falta continuidad y demás. Digamos que ha caído un poquito en su rendimiento y hubo que afrontar ese fichaje de Javi Galán en el mes de invierno, ¿no? O en el mercado de invierno, mejor dicho, para intentar cerrar ese carril izquierdo, ¿no? Ahí le está costando mucho a la Real tener llegada, tener vuelo y sobre todo esa frescura, ¿no? Que uno espera de Take Kubo cuando viene a venir por dentro y demás. Cuando le estaba faltando cierta profundidad y cierto gol, aparece la figura de Barrenechea, que es un jugador que a mí me gusta mucho. Sinceramente, me parecía que estaba algo tímido en su arranque, también es muy joven todavía, parecía muy joven, pero este año era el año de la, digamos, confirmación total para Barrene, ¿no? Barrene, por ejemplo, viendo números, es un jugador importante, ¿no? Es un jugador que llega, que es vertical, que genera mucho y que por ahí puede hacer mucho daño y la verdad es que ahí otra vez cayó en cierta discontinuidad, ¿no? Y eso no ha permitido que el equipo siga teniendo pues ese estatus más sólido. Obviamente las dificultades con Mikel Oyarzábal, ¿no? Que aparece, no aparece, que es el capitán, ¿no? Es el buque insignia de este equipo, ese que te puede dar ese punto diferencial en una estructura en la que solamente ha podido jugar 14 partidos titular en liga, ¿no? Y eso es muy poco, es menos de la mitad de los partidos, o prácticamente, perdón, la mitad de los partidos de Mikel Oyarzabal como titular en liga, ¿no? Y eso también te acaba lastrando. Cuando juegas Champions, juegas Liga y juegas Copa muy hasta el final, eso te dificulta. También ha habido el factor suerte, no nos engañemos, el día del Mallorca, la ida, Umar Sadik que tuvo 4 ocasiones que vamos, que lo normal es que hubiera marcado por lo menos 2, ¿no? No fue así, no consiguió marcar el nigeriano y en el partido de vuelta, pues el Mallorca hizo un ejercicio de resistencia espectacular, ¿no? Adelantándose en el marcador y luego al final yendo hasta la zona de penaltis, marcando 5 sobre 5 y, digamos, siendo muy certero y muy preciso desde los 11 metros en la tanda el equipo de Javier Aguirre del Vasco. Por tanto, la Real. Vamos a ver todo qué le espera a partir de ahora, porque ahora mismo la situación es la siguiente. La Real está séptima en la tabla con 40 puntos, Betis sexto con 42, Athletic Club con 50 quinto, y luego ya está la zona Champions. Claro, la Real está a 15 puntos de la Champions League con 27 partidos jugados, ¿no? Evidentemente eso no tiene mucho sentido ya, son 11 puntos, 11 partidos los que quedan, eh, prácticamente no te da tiempo a meterte en esa situación porque Atlético de Madrid Betis, Barça, Girona no parece que vayan a perder tantísimos puntos por el camino. Es que son 19 puntos por debajo del Girona en Liga, ¿no? Y a nivel goleador es una cosa que yo quería poner encima de la mesa porque el Betis ha marcado 32, es de los que menos arriba, y la Real ha marcado 37, ¿no? Son 37 goles a favor en 27 partidos, pues es 1,3 más o menos. Es un bagaje que, bueno, que no está mal, pero por ejemplo Villarreal ha marcado más goles, que está mucho más abajo, y a nivel de encajar ha encajado 29, ¿no? Que seguramente el cierre defensivo es lo que a la Real le había dado muchos puntos, ¿no? ¿Cuántas copas de ceros había marcado Alex Remiro la pasada temporada? Y este año pues no ha conseguido cerrar bien, ¿no? Esa situación, y si a eso le añadimos esas dificultades para marcar gol arriba de los delanteros, pues obviamente todo se hace más complicado. Si tus delanteros no marcan, amigos, amigas, tienen que marcar otra gente, ¿no? Hugo desde la banda, Oyarzábal desde la banda, Mikel Merino en segunda línea. ¿Qué más ha marcado? Brais Méndez de falta o en segunda línea, Zubimendi, que tiene esa relación buena con el gol también, marcando en segunda línea, y eso te dificulta mucho la tarea. Así que la Real, digamos, con dificultades, y un punto que yo creo que es importante es el tema del balón parado. Le está costando mucho cerrar el balón parado, ya sea en primer remate, como frente a Osasuna, por ejemplo, o en alguna ocasión similar, o
en segunda acción, como la pinada de Marquinhos y gol de Mbappé, como el gol de Sergio Ramos el otro día en Sevilla, en un saque de esquina, en un balón parado, y en la segunda oleada es cuando te marcan, y esa fiabilidad, esa solidez defensiva, digamos, en el balón parado también hace que si empiezas el partido perdiendo o si empiezas encajando golos y te marcan gol así, luego si a ti te cuesta, digamos, tener esa contundencia arriba, pues obviamente que lo vas a acusar muchísimo. Así que nada, esos son un poco los puntos de la Real Sociedad, porque ahora mismo no está siendo capaz de ser consistente en su juego. Frente a Mallorca creo que pudo haber pasado tranquilamente, esa es la realidad. O sea, tuvo ocasiones de sobra para pasar. Eso no quita ningún mérito a Mallorca, obviamente. Y frente al PSG es que la verdad es que no tuvo demasiada opción. En la primera media parte de la ida sí que es verdad que estuvo bastante firme, que estuvo bastante sólido, con persecuciones muy buenas prácticamente por todo el campo. Sin embargo, Luis Enrique, que es un perro viejo, sabe perfectamente, supo cómo meterle mano ahí a la Real, metiendo a Dembélé por dentro y rompiendo, ¿no? Digamos, explotando toda la zona central, y a partir de aquí liberando a Mbappé para que se uniera en ese uno contra uno frente a la defensa de la Real Sociedad. ¿Qué opináis de la final? Es un equipo que puede mantener la dinámica de estar arriba, arriba, arriba. Es un equipo que ha pegado el salto, y cuando le han venido a la competición potente, por otro lado, no ha sido capaz de dar el nivel. ¿La temporada creéis que es coherente con la plantilla que tiene? ¿Es mejor de lo que pensabais? ¿Es peor de lo que pensabais? ¿Está bien donde está? Imanol es el entrenador ideal para la Real Sociedad. Yo creo que Imanol ha hecho muchísimo en la Real Sociedad. Creo que es un entrenador espectacular. También creo que últimamente le veo un pelín extra, ¿cómo llamarlo? Él es muy emocional, ¿no? Ya lo sabemos, ¿no? Recordamos ese bufandeo después de la final de Copa, pero le veo un pelín, no superado, pero sí como extra emocional, ¿no? En su comportamiento, y no sé si eso, digamos, le puede dificultar un poco para cerrar este proyecto, que es un ciclo, digamos, ganador de la Real Sociedad, y que evidentemente así tiene que seguir por mucho tiempo. Así que, ¿qué opináis de la Real? ¿Se meterá en Europa? ¿No se meterá en Europa? ¿Estará esperando que el Athletic Club gane ese partido de final de Copa para abrir una plaza nueva ahí? Al Athletic Club ni agua, no sé. Quiero vuestra opinión, especialmente la gente Churi Urdin, en comentarios, y también la gente, digamos, desde fuera, que nos explique un poquito cómo ve al equipo donostiarra. Así que ya sabéis, dejáis un comentario, like, campanita, suscribís ya por el siguiente vídeo. Un abrazo, chao.